Muy buenas noches, compañeros. Nosotros somos del grupo de Historia de la Comunicación, con el tema El capitalismo y la etapa empresarial de la información. Los integrantes somos Cristian Agila, Natalie Feijó, Sebastián Peñafiel, Mireya Quesada y Esteban Reyes. El rey abdica. Este término hace alusión a lo que el rey iba a abdicar su poder, y esto lo iba a hacer el 5 de enero cuando cumplió 76 años. Esto fue una noticia del año. Fue un secreto a voces, un secreto de Estado y un secreto bien guardado. Esto empezó el 2014, que nadie dejaba de sorprenderse. En el 2012 y 2013 ya había gente pidiendo que abandone el cargo. Los medios de comunicación fingían sorprenderse y no saber nada del tema. Sin embargo, los medios de comunicación ya llevaban un año y medio preparándose para, para esta abdicación. No fue coincidencia que a finales del 2012, en la televisión española, se invente un programa que trataba de responder los cuestionamientos de la validez de la institución monárquica y así poder vender una imagen implacable de dicha monarquía. En el 2012 fue un año oscuro para la monarquía española. Hubo escándalo tras escándalo. Esto involucraba al rey Juan Carlos I. Tenemos el caso Nos, que implica al rey con la infanta Cristina y su yerno. Este fue un caso de corrupción que arrancó en el 2010 con la investigación del caso Palma Arena y varios convenios firmados en 2005 y 2006 por su yerno. También podemos aquí decir que el rey también se vio involucrado en un escándalo que la prensa lo pasó por alto. Fue la caza de un elefante que él salía. En el mismo año, tratarían de reivindicar toda la imagen de la monarquía, y así en el 2013 vuelven a publicar la revista España Real en las redes sociales como en Facebook y Twitter. La televisión española y su programa Audiencia Abierta se dedicaría a promocionar la imagen del heredero de la corona, Felipe VI. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí empieza el primer acto, que con el juancarlismo ha muerto y vive el felipismo. Aquí empieza ya la sucesión del poder, donde que Juan Carlos deja a su hijo Felipe VI. Empieza la prensa, una prensa vendida totalmente a estos poderes, a decir, ya no soy juancarlista, sino ahora soy felipista. Y el rey Felipe trataría de limpiar la imagen dentro de la televisión española, que se dedicó durante todos los sábados un programa de 30 minutos a hablar del tema, hablar sobre el príncipe, el ser humano, su niñez, tratando así de hacer que la gente se olvide de lo que pasó con el rey. Entonces, aquí podemos hacer una alusión de que la prensa todavía sigue marcando estos poderes. Todavía tenemos una prensa corrupta dedicada a vender solo lo que ellos nos quieren mostrar, más no una realidad. Incluso en España pasó algo similar, que la prensa ya no se dedicaba a investigar estos casos, olvidándose estos casos de corrupción y enfocándose más en la vida desde la infancia del príncipe, dedicándose así a una prensa totalmente rosa, una prensa farandulera. Es así que el príncipe decide hacer un borrón y cuenta nueva, pero para eso va a hablar mi compañera Natalie. Dale, Nati. Gracias, compañero, por el pase. Efectivamente, tenemos el acto segundo, que es borrón y cuenta nueva, lo que denomina a que una vez que ya está obtenida la abdicación, como es la comunicación perceptible a través de la audiencia abierta, esta sigue con una misma línea editorial. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace un lavado de cara de la monarquía, pero en este caso se asume el sacrificio de lo que ya no se puede limpiar. Es decir,
que ya una vez que la noticia está expuesta, una vez que ya el tema salió a flor, ya no se lo puede, ya no hay vuelta atrás, ya no se lo puede retroceder, no se lo puede limpiar, no se puede como que hacer menos de lo que ya está exhibido ante la gente. Entonces, es lo que pasó en el caso del rey Juan Carlos y su hija, ¿verdad? Eso quiere decir que en esta etapa, o en esta etapa, los reportajes dejan ver cómo se sacrifican a las figuras más polémicas del entorno familiar. En este caso fue la figura paterna, como lo fue el rey Juan Carlos. Y estos rompen con sus votos iniciales de rigor ético y periodístico para dar un giro hacia el magazine de prensa rosa. Al decir o al mencionar acerca del rigor ético, ya estamos hablando o estamos metiéndonos en la moral, lo que tiene que ver con aquello. Y el periodístico, por supuesto, a lo que va en cuanto a lo que se expone dentro de una noticia. Como dice aquí, la prensa rosa, como lo expuso mi compañero, y es que ya se lo tomó como que de una manera más farandulera. Algo ya salió de control, que se lo toma por otros lados, ¿verdad? Entonces, teniendo o tomando en cuenta que hay una preocupación por eliminar las figuras polémicas en el momento de la revocación del título de la duquesa de Palma de Mallorca a la infanta Cristina. Recordemos que, bueno, la infanta Cristina es la hija del rey Juan Carlos. Este hace que después de los meses que sea la abdicación de la audiencia abierta, esta se propone un reportaje con motivo del primer viaje oficial de los reyes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo que hace es un giro hacia otro tipo de periodismo, tomando en cuenta que el programa ya aborda la noticia con aparente voluntad de transparencia. ¿Por qué se menciona aparente voluntad de transparencia? Y es que efectivamente el reportaje ya no es como principal, como todo el objetivo común, sino que deja claro que la iniciativa es del rey y no de la misma infanta, tomando en cuenta del tema. Entonces, los periodistas insisten en que las declaraciones son o van en contra de la corrupción, silenciando de paso sus propios errores. Y es lo que efectivamente se da actualmente con lo que estamos viviendo. Es una presión que se tiene o que está mediatizada y desempeña un papel de primer orden y en el que el programa se hace portavoz y no de opinión pública. Simplemente tapan las noticias por hacer o exponer algo de su conveniencia. Queda claro que el programa hace la versión del programa, o sea, la versión real. Si yo quiero sacar una noticia, la saco bajo mis propias responsabilidades, bajo mi propia conveniencia. Si yo quiero hacer el tema de otro, pues lo hago de otra manera, ¿verdad? El programa deriva a menudo hacia el más de prensa rosa, alejándose del rigor ético, como lo mencionamos. Eso también aborda que se tome en cuenta el vestuario, dejándolo para el final del programa, haciendo ya una transición indirecta hacia el flash de moda. Con esto se quiere decir que se toma o se pierde totalmente el reportaje destinado a los rasgos de carácter de familia real. Lo que actualmente vivimos es que no se trata de vender solamente el producto, sino también la imagen. Tener en cuenta que existen muchas más cosas o situaciones que pueden abordar una noticia y no solamente desempeñar un papel político, sino también ver cómo suelen o salen otros rasgos que pueden también validar como lo hicieron en el caso del rey Juan Carlos. Tenemos más información con la compañera Mireya. Gracias, Nati. Buenas noches, compañeros. Y buenas noches, tutores, quienes van a estar en este video observándonos a todos. Bueno, prácticamente en este momento yo voy a darles a conocer del acto tercero hacia una otra transición, que es básicamente que se va a dar en esto es sobre una visita que hizo el rey Felipe al expresidente Barack Obama en el 2015 en Estados Unidos. Ayúdame con la siguiente, por favor. Con una audiencia abierta, donde todos los medios de comunicación estaban invitados. Exacto, gracias. Barack Obama tenía un traductor para cuando llegó el rey de España, le ayudara con sus traducciones, ¿no? Pero en el momento de traducir lo que decía el expresidente,
que decía él, mantendremos una relación cada vez más fuerte y unida, Estados Unidos y España. Él se refería, el traductor lo cambió y dijo, estamos profundamente comprometidos con mantener una relación España fuerte y unificada. O sea, prácticamente cambió el término que decía para, o sea, tergiversando a su vez la información, el cual el ministro, a pocos minutos de haber terminado la conferencia, él fue a los medios digamos, públicos a dar a conocer cuál fue realmente lo que quiso dar a entender el presidente de Estados Unidos en esa época, que era el señor Obama. Para también estrechar un poco más en cuanto al tema, se puede decir que el periodismo está basado en pequeños detalles que a veces los malinterpretamos o a su vez tergiversamos informaciones, ganándonos el protagonismo del mismo medio. En esa época, esta noticia, este revuelo del periodismo tuvo, digamos, más relevancia lo que pasó, el error que tuvo el traductor, más que lo que realmente el expresidente quiso dar a conocer. Ayúdame con la siguiente, por favor. Gracias. Dos aspectos importantes que vamos a tomar en cuenta. El primero podemos decir que es que pretendía controlar la comunicación y la imagen siempre se expone a que se le vaya, o sea, nunca quieren que una información se salga de contexto. Todo tiene que estar perfectamente relacionado para que el público, al momento de adquirir la información, tenga una buena imagen del gobierno o del sistema político que tenga en cada país. En este caso siempre se ha tratado de mantener una información del Reino de España controlado, que todas las noticias sean buenas, como pueden ser las reuniones, pero cuando es en una audiencia, digámoslo, abierta, viva, pueden pasar este tipo de contextos que a ellos les aconteció, donde el príncipe Felipe lo tomó, como decir, a mal, porque al momento de referirse hacia el ministro, él lo trató de una manera despectiva, diciendo el ministro y no nombrándolo como realmente debía hacerlo, restándole importancia. También me gustaría aportar que los medios de comunicación lo tomaron como un chiste, dando como que haciéndolo de burla lo que le había pasado a este medio, a este traductor, perdón, para restarle importancia, pero en realidad llegó como que a crear un poco de discordia entre el rey Felipe y el ministro que organizó la reunión. Tengo tiempo, sí. Así. Voy a acotar un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo. Y es en cuanto que estamos a la información nosotros expuestos a nivel nacional acerca del COVID, que los medios tratan de tapar la información que como ciudadanos ecuatorianos deberíamos conocer, tener veracidad de información, que ahora nos está pasando con el COVID Delta, que por la poca información que los medios a conciencia sabían, los ecuatorianos estamos empezando de nuevo con un alto índice de contagio, como estamos en Guayaquil, estamos en Machala, ahora nos confirman que ya estamos en Quito y que esto viene hace algún tiempo atrás, dándose y no nos dieron a conocer. Bueno, en este momento vamos a dar paso a Esteban Reyes con su acotación. Muchas gracias, compañera. Muy bien, yo voy a terminar nuestra información con una conclusión que se basa prácticamente en lo que es la historia que ya fue escrita en esto y la que queda por escribir. Y empezamos con que con la llegada del nuevo rey de Felipe VI, hubo un repunte según los índices del Centro de Investigación Social de España, en el cual creció la confianza que había hacia sus monarcas. Si bien de manera muy ligera, con el pasar de los años, esta iría aumentando sin llegar al máximo histórico que llegaron a tener en el año 1995. Por esto lo que nos indica es que todo el trabajo de prensa que se realizó antes de la coronación de Felipe VI tuvo un buen efecto en la gente, ya que veían con muy buenos ojos este cambio de mando dentro de la monarquía. Ahora,
Tenemos que, como segundo punto, a la imagen pública mató a su predecesor, por una manera de decirlo, tal como lo hizo su padre Juan Carlos I, ya que Juan Carlos I, al llegar al poder, renegó totalmente de lo que había sido la dictadura del general Franco, y Felipe VI, al llegar al poder, renegó totalmente de lo que había sido el reinado de su padre y cualquier conexión con las polémicas que envolvían a su hermana en ese momento. Si bien Felipe VI llegó con un aire y con una supuesta intención de cambiar el sistema como se venía dando en ese momento, empezó a descartar pedidos de nueva constitución que ya se venían dando desde sectores sociales y desde partidos, dejando en claro que pese a tratar de alejarse de la imagen de su padre y hacerse sentir como que más acercado al pueblo con sus discursos, seguía teniendo los mismos ideales y no había un cambio realmente a más de lo que la prensa indicaba. Adelante, compañera, con la... Ya. Esto nos empezamos a dar cuenta cuando en un discurso el 24 de diciembre por Navidad, Felipe repitió en gran parte lo que había sido los discursos de su padre cuando empezó su reinado también, de hablar de que había que unir a España, que curar las heridas de la dictadura, las heridas de la guerra civil, como si eso fuese algo reciente, pero eran hechos que habían terminado ya, como la guerra civil había terminado ya hace más de 70 años, casi 80, y la dictadura había terminado ya más de 40 años atrás. Y seguía hablando de curar esas heridas, que era algo que en teoría se había hecho en el reinado del padre, y que lo único que buscaba era dar un discurso que se escuchara bonito, de cierta manera, conciliador, pero que no atendía a las reales necesidades de España en ese momento, pero que era aplaudido por toda la prensa del país como que estuviese dando un discurso totalmente novedoso y vanguardista. También, luego de eso, el instituto antes mencionado, de, el de investigaciones sociológicas, dejó de realizar encuestas acerca de cómo veía la gente al nuevo rey. La institución pública en ese sentido dejó de entrevistar totalmente, lo cual no indicaban realmente cuáles habían sido los indicios de Felipe VI, al menos desde el panorama público. Adelante, compañero. Después de esto, tenemos que a Felipe le ha tocado vivir con la sombra todavía de su predecesor, de Juan Carlos, debido a que cada año se encuentra envuelto en nuevas polémicas, lo que termina afectando su imagen pública de una u otra manera, tomando en cuenta de que ya no depende solo lo que digan los medios de comunicación tradicionales, sino que también las noticias que se puedan filtrar en medios de comunicación alternativos, quienes no se rigen necesariamente a lo que quiera la monarquía o a lo que los grandes grupos de poder les convenga, a diferencia de ellos. Y esto se refleja en una baja puntuación que tiene ahora Felipe, la cual, si bien no se acerca a la de su padre en niveles de apoyo popular, está bajando, acercándose cada vez más. Esto lo sabemos gracias a encuestadoras independientes, ya que la pública dejó de hacer encuestas por pura coincidencia, seguramente, en el momento en que él llegó al poder y tuvo una alza. De ahí no se supo más. Felipe llegó a estar cerca del apoyo que recibía en el año 1995 la monarquía, pero en estos momentos está más cerca de los números del final del reinado de su padre que de los que realmente quieren. Esto que nos deja como lección de que en España, como en muchas partes del mundo, la prensa y los grandes grupos de poder suelen manipular la información, suelen prepararnos previamente a cosas que ellos ya saben que van a suceder para después indicar que como que ha sido una sorpresa o algo nuevo y que estemos emocionados al recibir la noticia o que justifiquemos acciones o actitudes tomadas por gobiernos, empresas, grupos de poder, justificando porque previamente ya han ido quitándoles la culpa de encima, hacen un lavado de imagen previo a estos grupos. Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias a todos de parte del grupo, a todos quienes nos han visto y que tengan una buena tarde, buena noche. Gracias, compañeros. Hasta luego, compañeros. Gracias, compañeros. Hasta la próxima. Gracias, compañeros.